¡Ostras! ¡Se me cae el pelo! ¿Ahora qué hago? Es por este motivo que hoy hacemos este vídeo para las personas que por primera vez notan que se les cae el pelo. Si te preocupa esta caída, el vídeo de esta semana te va a interesar mucho porque te vamos a dar 5 consejos muy útiles y prácticos, así que no te lo pierdas. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Si has notado que se te cae el pelo más de lo habitual, en este vídeo te vamos a decir las 5 primeras cosas que tienes que hacer cuando te pasa. Además, al final del vídeo te daremos una recomendación especial que también te puede ayudar si tienes este problema. Si eres nuevo por aquí, te diremos que en este canal hablamos frecuentemente de los últimos tratamientos y de las últimas novedades en investigaciones en medicina capilar. Sin embargo, hace unas semanas hicimos una encuesta en la comunidad en la que preguntábamos si gustaban más los vídeos básicos o los vídeos sobre últimas investigaciones. Y la mayor parte de la gente contestó que les gustaba más la combinación de vídeos más avanzados con las últimas investigaciones con los vídeos con los aspectos más básicos. Además, muchos espectadores, especialmente los más jóvenes, nos han transmitido su ansiedad porque un día se dan cuenta que empiezan a tener más caída que de costumbre. Por este motivo hemos decidido hacer un vídeo sobre lo que tienes que hacer en el momento en el que te notas una mayor caída del cabello, tanto si eres hombre como si eres mujer. Hoy no hablaremos de minoxidil, ni de finasteride, ni de dutasteride, ni de tratamientos naturales como ronquina o aceite de menta, ni tampoco vamos a hablar de fármacos en investigación como clascoterona, pirilutamida o samirna. Sobre estos temas ya hemos hablado en el canal previamente, y si te interesa alguno en particular puedes consultarlo cuando acabes de ver este vídeo, no te vayas antes. En el vídeo de hoy solamente vamos a dar 5 consejos sobre lo que tienes que hacer cuando se te cae el pelo, así que ¡vamos allá! Consejo número 1. Lo primero que tienes que hacer cuando notas que se te cae el pelo es mantener la calma. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque hay muchas causas de caída del cabello y algunas de ellas pueden ser potencialmente curables o pueden recuperarse sin problemas. No vale la pena obsesionarse o asustarse antes de tiempo. Es verdad que hay algunas, como la calvicie común, que sí que van a requerir de una atención y unos tratamientos especiales, pero no hay que adelantar acontecimientos. Por lo tanto, si se te cae el pelo, lo primero, tranquilidad. Consejo número 2. En este caso, el segundo consejo es al revés. Es una cosa que no tienes que hacer. Cuando notamos una mayor caída del cabello, muchas veces la primera cosa que hacemos es ir al supermercado a comprarnos un champú anticaída o a la farmacia a comprar algún suplemento, alguna vitamina para el cabello. Hay de todos los tipos, formas y colores. Podemos caer incluso en la tentación de probar combinación de diferentes productos entre ellos porque pensamos que nos van a ser más efectivos. Ir a la farmacia o al supermercado a comprar algún complemento o algún champú para la caída del cabello probablemente te haga perder el tiempo y el dinero. Por ejemplo, si se trata de una caída de cabello pasajera, va a dar lo mismo si te aplicas el champú o si te tomas el suplemento. Vas a mejorar igual, te pongas el producto que te pongas o te tomes el suplemento que te tomes o si no te tomas nada. Y lo mismo ocurre al revés. Si el problema es una alopecia androgenética que se está iniciando, por ejemplo, estos productos no van a tener ningún efecto ni sobre los andrógenos ni sobre la genética, por lo que tampoco te van a ayudar en nada. Normalmente estos productos tienen un efecto más cosmético que anticaída y no pueden frenar una potencial caída de cabello. Por lo tanto, una cosa que te desaconsejamos expresamente es automedicarte. Además, mirar en foros de internet o consultar a un amigo también suele ser una mala opción para manejar cualquier tipo de alopecia. Si un amigo toma finasteride, por decir algo, quizá a nosotros no nos vaya a venir bien este medicamento o incluso pueda ser peligroso, por lo que sería una locura tomarlo por nuestra cuenta y riesgo. Y aunque quizá esto vaya en contra de los intereses de nuestro propio canal, la información que te encuentras en internet no tiene por qué ser aplicable ni beneficiosa para tu caso en particular. Por ejemplo, si tienes una anemia que ya te causa caída del cabello y en lugar de tomar hierro te pones minoxidil en la cabeza, no vas a mejorar y lo único que puedes hacer es empeorar la situación. No tratarás la anemia por una parte y estarás poniéndote un producto que no te va a beneficiar en absoluto. Por lo tanto, el segundo consejo, si notas que se te cae el cabello, es no autodiagnosticarse y no automedicarse. Consejo número 3. Lo tercero que tienes que hacer cuando se te cae el pelo es calcular poco más o menos cuánto pelo se te cae. Existe una caída de cabello que se considera normal. Todo el mundo se le cae el pelo porque es el ciclo habitual de crecimiento y caída en las fases de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. No se trata de estar mirando exactamente cuánto pelo se te cae uno por uno, porque resulta prácticamente imposible ya que se cae el pelo en la ducha, se cae por la calle, pero hay algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes poner un filtro en la ducha y mirar cuántos pelos hay cuando acabas de lavarte el pelo. O puedes contar los pelos que se te caen por la noche en la almohada o en el colchón. O puedes contar los pelos que se te caen cuando estás estudiando sobre los apuntes. Esto hay que hacerlo algunos días para ver si la caída es más o menos constante.
Además, también es muy interesante que mires cómo son los pelos que se te están cayendo. Tienes que mirar si son largos, si son cortos, si son anchos o si son estrechos. No es lo mismo que sean pelos largos y bien formados que si son pelos pequeñitos y miniaturizados. ¿Y qué caída del cabello se considera normal, Laura? Pues esto puede variar de unos individuos a otros, pero en general podríamos decir que unos 100 pelos al día es normal. Por lo tanto, si la caída no es mayor de 100 pelos al día, es posible que no tengamos un problema de alopecia, sino que por lo que sea no nos habíamos fijado en esa caída del pelo. Por lo tanto, la tercera cosa que te recomendamos hacer si has notado que se te cae el pelo es objetivar y cuantificar la cantidad y la calidad del pelo que se te cae cada día. Esta va a ser una información muy útil para comentar con tu médico. Y ya vamos al consejo número 4, pero si te está resultando de interés, nos encantaría saber tu opinión sobre estos consejos. ¿Cuál crees tú que te puede ser más útil? Déjanoslo en los comentarios. Consejo número 4. Hay gente que cuando nota que se le cae el pelo decide no lavárselo con tanta frecuencia o pasa a lavárselo 2 o 3 veces al día. Cualquiera de las dos opciones es contraproducente. Lo laves más o lo laves menos, el pelo se va a seguir cayendo exactamente igual. El lavado del pelo no modifica la caída. Los champús no penetran en la piel. Es muy difícil o imposible directamente desde el punto de vista farmacológico preparar un producto que sea capaz de atravesar la piel de la cabeza y llegar a la papila del pelo, por lo tanto no van a actuar sobre la caída. Así, el consejo número 4 debe ser que continúes con los mismos hábitos de lavado del pelo que ya tenías. Y el último consejo antes del consejo extra. El quinto consejo que te diríamos es que consultes cuanto antes con tu médico. En el primer consejo te decíamos que debías mantener la calma, que hay algunos tipos de alopecia que se curan solas y no tienes que agobiarte antes de tiempo. Sin embargo, otras causas de caída del cabello van a depender mucho de lo rápidos que seamos para tratarlas. Es decir, cuanto antes tratemos, mejores resultados vamos a obtener. Hay muchos tratamientos diferentes y no es lo mismo, por ejemplo, una alopecia por problemas en el tiroides que una alopecia areata o una caída del cabello por estrés o una calvicie común. Cada tipo de alopecia va a tener un tratamiento específico y es necesario diferenciarlas bien y saber cuál es el mejor tratamiento en tu caso particular. En ocasiones, algunos espectadores nos preguntáis si podéis tomar un tratamiento u otro, si pueden cambiar finasteride a dutasteride, si pueden añadir minoxidil, si se puede empezar saupalmeto, si es bueno el plasma rico en plaquetas, entre muchos otros ejemplos. En estos casos siempre decimos que no podemos hacer recomendaciones concretas en casos particulares porque no conocemos los detalles del caso, no sabemos los antecedentes familiares, los antecedentes personales, no hemos visto el pelo de esa persona, no hemos explorado al paciente y todas las cosas que se tienen que hacer en una entrevista clínica. Cuando un paciente va a una consulta capilar, el médico, no el comercial ni cualquier otra persona, el médico, tiene que hacer una buena historia clínica, tiene que preguntar si tiene alguna enfermedad, si está operado de algo, si toma medicación para algo, si tiene alergias y sus antecedentes médicos en general. Después, el médico le hará una exploración física que obviamente se centrará más en el cabello, aunque también mirará las características de la piel, de las uñas, de la conjuntiva de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y centrados ya en el pelo, hará un examen global y probablemente te mirará con un tricoscopio, que es una especie de lupa con la que vemos el pelo aumentado de tamaño y con el que podemos diagnosticar la mayoría de los problemas de alopecia. Es muy probable que con este primer análisis ya tenga un diagnóstico de sospecha, pero es posible también que además te pida una analítica completa para descartar otras posibles causas de caída, como podrían ser una anemia, déficit de vitaminas, déficits nutricionales, alteraciones del tiroides, etc. Y en este momento, cuando ya tenemos un diagnóstico más o menos claro, es cuando ya podemos establecer un plan de actuación. Como decíamos, hay alopecias que son autolimitadas, es decir, que se cae el pelo en un momento determinado, pero luego se recupera completamente, como puede ser el caso del efluvio telógeno o de la alopecia areata limitada. También hay otro tipo de caída, como la alopecia androgenética o calvicie común, en la que la caída va a ser progresivamente mayor a medida que va pasando el tiempo, es decir, va a ir empeorando con el tiempo. Si es una alopecia androgenética, se planteará un tratamiento específico para ese tipo de alopecia. Si es un efluvio telógeno, se planteará otra actuación. Si es una alopecia por ovarios poliquísticos o una alopecia areata, por decir alguna cosa, tendrás que hacer otros tratamientos. Existen otros tipos de alopecias con diferentes tratamientos, por lo que insistimos en que es muy importante una valoración por un profesional. Por lo tanto, el quinto consejo que te daríamos cuando notas que se te está cayendo el pelo es consultar cuanto antes con un médico especialista en medicina capilar.
Y una vez tenemos ya estos 5 consejos claros que eran, en primer lugar, mantener la calma. Lo segundo, analizar el tipo de caída que tienes. Lo tercero, no automedicarse con champús y suplementos alimenticios. Lo cuarto, no cambiar tus hábitos de lavado del pelo. Y lo quinto, consultar con un especialista en medicina capilar. Pues ya te podemos dar el consejo extra que te habíamos prometido. Pero antes, nos encantaría saber tu opinión sobre estos 5 puntos que te hemos dado. ¿Cuál crees tú que es el más importante? Déjanoslo en los comentarios. Y ahora sí, vamos ya al último consejo. Si ya hemos decidido que hay que hacer un tratamiento para la alopecia, tienes que saber que en la mayoría de los casos el tratamiento no va a ser a corto plazo, sino que tiene que plantearse como una carrera de fondo. La mayoría de las alopecias, especialmente la alopecia androgenética o calvicie común, no tiene una solución definitiva. Es decir, no vamos a tener un tratamiento que digamos, te tomas esto durante una temporada y se soluciona el problema. La alopecia suele ser un problema crónico y el tratamiento debe de ser planteado a la larga. No se trata de hacer un sprint, sino de hacer tratamientos de manera continuada. Tienes que saber que deberás mantener el tratamiento durante el tiempo que quieras mantener el efecto. Es decir, cuando quieras dejar el tratamiento, se perderá el efecto. Por lo tanto, nuestro último consejo cuando notas una caída excesiva de cabello sería que seas constante en los tratamientos y manténlos a largo plazo, por lo menos mientras quieras seguir teniendo el efecto. Si quieres ver un vídeo sobre si cortar el pelo puede ayudar a fortalecerlo, pincha aquí. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.